Por favor, uma salva de palmas para Sérgio Quadros. Vai, Renato. Por favor. Para toda la comunidad brasileira que está acá con nosotros, es un personaje conocido porque dirige la editorial allá en Brasil, pero lo más interesante de lo que acaban de ver es que es físico de correo. Ahorita nos va a explicar qué quiere decir eso, ¿no es cierto? Não, em especial para mim, que também sou físico. También, especialmente también porque es físico, también soy físico. Gracias por estar aquí. Y para acompañar este panel, para ir estructurando la discusión, Pablo Doberti, nuestro director internacional de UNO, que está por ahí. Sim, está chegando aqui. ¿Dónde está? Ahí está. Buen día. Buen día. Ven, Sergio. Pablo. Vamos a sentarnos acá adelante. Un poco más para frente. Bueno, la dinámica es que yo voy a hablar en español y Sergio va a responder en portugués. No porque no hable español, sino porque creemos que es mejor que mantenga el portugués. Así que quien quiera organizar sus audífonos y su traducción, les damos un minutito para que lo hagan. Bueno, bienvenido. Gracias, Pablo. Sergio es una de las inteligencias sin duda más agudas que tiene toda la estructura mundial del Grupo Santillana. Es físico, lo han visto, tiene mucha experiencia en escuela, mucha experiencia en docencia y viene de los contenidos, cosa bastante infrecuente para ocupar cargos de direcciones generales. Y además ha mirado con mucha criticidad inteligente todos los procesos estructurales de transformación que está haciendo el Grupo Santillana. Y desde el primer día está pensando y repensando con nosotros el modelo 1 internacional. Entonces, Sergio, yo para empezar te pediría que nos cuentes cómo recordás aquellos orígenes del 2010 y qué relación haces con la actualidad. ¿Qué cosas hemos conseguido? ¿Qué cosas hemos perdido? ¿En qué cosas nos hemos transformado? ¿Cómo podría ser una evaluación desde los orígenes hasta el presente? Ok. Bom dia a todos. Eu acho que Bueno, yo creo que muchos de ustedes tal vez ya vieron una pieza que se utiliza mucho en la comunicación, que es una servilleta y con una marca de café, una mancha de café y algunos apuntes. Aquello terminó volviéndose una pieza de referencia de marketing, un símbolo, ¿no? De la construcción de lo que se está viendo en este lugar, lo que ya vimos, es decir, y es una pieza, un componente legítimo. ¿Qué fue lo que pasó? Me acuerdo, en las primeras reuniones, en las reuniones donde se tomaban apuntes, en las servilletas, en papel, y hablando un poquito tal vez del lado de presunción de lo que se estaba haciendo en aquel momento. Pero una palabra que Pablo utilizaba mucho en aquel momento y que me parecía muy fuerte, y hasta por experiencia propia de escuela de 12 años enseñando el tema de física y enseñanzas médicas, una de las disciplinas más difíciles que castigan a los alumnos y más poco flexibles en cuestión de contenido de lo que se está exponiendo para los alumnos, y está asociado con una carga de mucha angustia, un proceso de aprendizaje muy difícil y tedioso. Pablo hablaba de fracaso. Pablo hablaba de que se necesitaba llamar la atención a la escuela hacia sus fracasos. Y yo decía, pero me parece una palabra muy fuerte, la palabra fracaso, porque como en una empresa está muy lejos de fracasar desde el punto de vista institucional también, pero poco a poco fui comprendiendo de qué tipo de fracaso se estaba hablando. Era muy importante
para usted proponer una cosa nueva, para usted proponer una cosa que va a transformar, usted tiene que tener conciencia del modelo que se está utilizando. Es un modelo fracasado, ¿verdad? Y la escuela tiene mucho más una preocupación didáctica de lo que es pedagógica. Yo creo que a veces olvidamos la pedagogía. La pedagogía en el sentido de un sistema, tener una conciencia de qué capacidades y qué desarrollos y qué potenciales nosotros queremos desarrollar en los niños. O sea, nosotros tenemos que mirar el papel fundamental de la escuela, la misión que la escuela tiene que aportar, en el sentido no solamente de fracaso, de diferentes indicadores que existan hoy, como por ejemplo la prueba PISA, que también propone una escuela tal vez excesivamente utilitaria, que no es exactamente lo que estamos procurando, pero que también son indicadores que desde el punto de vista de exposición didáctica del contenido también es muy funcional. Entonces, la conciencia de esa crisis que sucede más o menos en cada una de las instituciones es fundamental para poder entender la transformación. Eso me parecía muy difícil, porque me parecía difícil a mí reconocer como profesor de física, por ejemplo, que yo había fracasado. Y es importante poner ese fracaso en un contexto. Imagínense, que un profesor de física con éxito y que le digan que ha fracasado. Pero yo pude, con pocos alumnos que habían buscado una carrera como científico, y claro, muchos de ellos pudieron pasar sus pruebas de admisión, que era lo que se conseguía más importante, pero yo no sé si pudimos pasar esta visión de científico que yo quería, porque yo también tenía la obligación de actuar dentro de una estructura mucho más difícil, más exigente, que es la estructura de transmisión de un contenido. Discutíamos y conversábamos con Miguel Barrero, que va a exponer un poco más tarde, y decíamos que una de las ambiciones que nos habíamos propuesto con UNO Internacional era discutir con la escuela el proyecto de la escuela, que era una práctica muy infrecuente para nosotros. Históricamente nosotros no participábamos de las problemáticas estructurales del funcionamiento de una escuela, y yo sentí ayer que todo el día no hacíamos más que discutir juntos eso, cómo funciona lo que hacemos cada uno a la hora del aula de clase y en el salón de clase. ¿A dónde va todo esto, Sergio? ¿Cuál es tu visión más optimista o más pesimista del futuro de esta iniciativa? A partir daquelas primeiras reuniões, quer dizer, A partir de aquellas primeras reuniones, primeramente, poder entender la crisis. Eso fue el primer paso para tratar de construir un proyecto escolar en cada sentido, ¿no? Un proyecto pedagógico, un proyecto ciudadano, un proyecto de una escuela metida dentro de una sociedad del siglo XXI que tiene que ser diferente del siglo XX. Entonces todo parecía una ambición extraordinaria. Se hablaba mucho de integración de América Latina, que es una cosa que nos gusta hablar de eso como latinoamericanos, que existe una América Latina, pero de hecho la integración es muy pequeña. Entonces, la cosa que me pareció muy difícil obtener es ese proyecto de integración de escuelas de América Latina. Y está ahí. Ese no es el primer encuentro que hemos hecho. Y en todos ellos, la presencia de escuelas de diferentes países latinoamericanos fue una cosa constante. La integración entre directores, coordinadores, profesores de diferentes países latinoamericanos. Hoy es una realidad. Aquí tenemos... Se pregunta en español, se responde en portugués, y aquí tenemos un auditorio maravilloso con personas de diferentes países. Entonces, algunas cosas que se habían anotado, que se habían escrito en aquellas servilletas, se están concretizando. Y eso da mucha satisfacción, obviamente, pero también
puede producir cierta euforia de que las cosas están ya resueltas, pero los problemas de base continúan y tenemos que mantener la línea del proyecto. Es una línea que exige una serie de transformaciones. Para mí, en mi disciplina física, yo produje durante esos 12 años de carrera como profesor de física una serie de alteraciones en la estructura de mi currículo, algunas con más éxito que otras, algunas funcionaron bien, otras francamente no funcionaron bien, pero me acuerdo de una que funcionó bastante bien y que condujo a la performance de los alumnos a un nivel altísimo. Imagínense, la nota de mis alumnos era 3.5, lo que se consideraba normal, entre comillas. Es absurdo, pero en la escuela se considera normal. La nota de los alumnos en física tiene que ser baja, pero para algunas personas esa nota subió 7, 6.5, 7, 8. Yo pensé, caramba, encontré el sendero justo y encontré que de hecho ya había revolucionado la física y que todo ahora iba a ser maravilloso. Un mes más tarde todos los padres estaban ahí pidiéndome una reunión, diciendo que el curso era muy débil, que era absurdo, que los niños habían tenido una nota tan alta en física. Si tienen una calificación tan alta es porque el curso es una porquería. Entonces, vean cómo esas estructuras que nosotros vamos a ir repitiendo muchas veces, automáticamente ellas van a sabotear nuestros cambios de proyecto. Por eso tenemos que prestar mucha atención al camino escogido para no dejarnos llevar hacia la zona de confort y hacia voltar al camino original, porque muchas veces nos perdemos. Entonces la euforia natural y merecida que tenemos con las glorias no pueden sacarlos de un camino difícil, porque todo camino de transformación es bastante difícil. Entonces especialmente cambiar paradigmas, cambiar modelos, son cosas que son, nuestra cabeza se quiere revelar, nosotros queremos ir tirándonos en contra de esto y lo hacemos hasta sin darnos cuenta. Vamos a preparar algún micrófono porque yo voy a hacer una pregunta más. Tenemos micrófono, muy bien. Sergio, ¿cuál es tu visión de a dónde van los contenidos y cómo van los contenidos? ¿Cómo juega el papel? ¿Cómo juega el entorno digital? ¿Cómo juega la producción de contenidos? La colaboración de la producción en contenidos, etcétera, etcétera. Essa é um dos pontos paradoxais. Ese es uno de los puntos paradójicos. Yo llevo la dirección del contenido, no solamente del Sistema 1 de Santillana, y en estas primeras conversaciones siempre fue evidente que una escuela expositiva de un cuerpo de contenidos preestablecido era todo lo que nosotros no queríamos, lo que nosotros imaginábamos que no debería ser el camino. Entonces yo me di cuenta de algo que es un medio, una cosa construida en una manera colectiva. Entonces, como yo dirigí el departamento de contenidos en ese contexto, el contenido en verdad es un punto de apoyo para una serie de habilidades y capacidades estudiantiles. Ahí es que está, ahí es que tenemos que tener mucho cuidado, porque el camino fácil es para usted producir contenido como si existiera en su estado puro. El contenido solamente existe cuando es manipulable, trabajado y se puede interactuar con todo el ámbito escolar. Por lo tanto, usted no puede imaginar la construcción, sea de una sala de clases, de una exposición, de una animación, utilizando tecnología que va a ser un papel. Recordamos que el papel es multimedia, ¿no? Concepto de multimedio es el concepto de todas las informaciones, todos los mensajes que se utilizan, dos canales, que utilizan el canal visual y el canal verbal. O sea, verbal y lo imaginario, lo no verbal. Entonces un libro didáctico, texto, imagen, es multimedia. Multimedia no significa que usted tiene que usar la tecnología o no. Quiero aclarar que la tecnología es muy positiva, especialmente cuando tenemos interacción entre los estudiantes y los estudiantes con
con el profesor y con herramientas de exposición y comunicación, pero no es un fin en sí mismo, es un medio como lo es el contenido. Entonces la magia va a ser con la participación. No existe una manera de usted programar una X o Y cosa. Existe, pero nosotros no queremos clases preprogramadas, no queremos contenidos preestablecidos. Nosotros queremos en verdad que la gestión de la información sea una gestión colectiva y que los estudiantes mismos trabajen en esa construcción, no solamente del concepto, sino hasta de participación y las diferentes cosas que van a visitar y cómo. Rodrigo, ¿estás por acá? Rodrigo de la OSA. Por favor, algún micrófono para Rodrigo. Rodrigo de la OSA dirige UNO Internacional en Colombia, es el director general. Rodrigo, te pediría que le hagas alguna pregunta a Sergio que puede colaborar con tu actividad en Colombia, o cuál es alguna de las problemáticas que te gustaría escuchar la opinión de Sergio respecto de lo que estás enfrentando en UNO Internacional en Colombia. Vale, buenos días. Sergio, el arranque del proceso de transformación es un arranque que implica cambio y por lo tanto nos sitúa a nosotros como agentes de ese cambio. Supone una conversación, una interacción y una actuación con los colegios a quienes estamos acompañando. En ese proceso de acompañar a los colegios y de gestionar el cambio, ¿qué te ha supuesto en Brasil desde el punto de vista de la visión de nuestros equipos como agentes del cambio en la conversación con los colegios? Este es un punto muy interesante también, de la misma manera en que nosotros tenemos dicho que la escuela no funciona, y cuando digo escuela me estoy refiriendo a más específicamente un ambiente en sala de clases, un ambiente en donde tradicionalmente se hace la transferencia del conocimiento, que es el modelo que nosotros hemos insistido mucho en decir que es un modelo que fracasó en diversos sentidos. Esa filosofía de conducción, usted tiene el contenido preestablecido, un conocimiento de la humanidad que tiene que ser transmitido a los alumnos, y usted solamente tiene que buscar la manera más eficiente de transmitir ese contenido, y usted deja de mirar a aquel cliente particular, a aquel estudiante particular en aquel salón, en aquel momento, en aquel región, en aquel ambiente y con las aspiraciones más diversas. Entonces no es un agente, no es pasivo, es un agente, y esa interacción y no transmisión de conocimiento tiene que darse de una manera con una de mis mejores experiencias en la sala de clase fue donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de hablar. Entonces, ese error del salón de clases donde alguien tiene conocimiento y lo transmite es una cosa que no podemos cometer en nuestro proyecto. Es como si 5, 10, 20, 50 personas estuviesen reunidas y estuviesen en la fórmula mágica y la solución de la escuela, y usted llega y dice, mire, este es el modelo que ustedes tienen que seguir. Es el mismo error. El proyecto nace de la interacción con la escuela, y nosotros no tenemos la verdad no fue construida en los vestíbulos, es una verdad interactiva que cuenta con la participación de toda la comunidad de escuelas de toda América Latina y va a ser retroalimentada. Entonces es bien importante escuchar, también es importante que nosotros seamos las personas atentas de esa transformación, y entonces la importante que nosotros estemos garantizando ese eje original, retroalimentar, es decir, con toda la información que recibimos de las escuelas, pero también manteniendo una fidelidad al proyecto original como concepto, no como ideas preconcebidas. Por eso me gusta tanto el incubador, porque yo creo que las ideas que Pablo presentó en la mesa, aquellas primeras reuniones, la idea de incubador es extraordinaria, porque el incubador
llamémoslo, de un departamento, no es un salón con personas adentro, no se concretiza de esa manera, es mucho más un concepto. Y de ese incubador en verdad participan todos los agentes de la comunidad, de esa comunidad tan maravillosa que es uno, algunos con más intensidad, otros con menos, pero el incubador es un agente donde podemos hacer la gestión o la administración de los proyectos del futuro, y esos proyectos son retroalimentados por esa comunidad. Tenemos un proyecto, por ejemplo, para enseñar matemáticas, el incubador, por ejemplo, de muebles escolares, tenemos un proyecto de enseñar ciencias. Yo creo que es una cosa alarmante en América Latina. El enseño de matemáticas, de ciencias, es un defecto enorme. Nuestro, principalmente nuestro, América del Norte, Estados Unidos también tiene sus problemitas enseñando ciencia, pero está mucho más adelantado, y nosotros vemos los países más desarrollados, países que miramos desde el punto de vista de tecnología, como enseñan las ciencias y las matemáticas, y caramba, nosotros estamos muy atrás. Entonces el proyecto de enseño de ciencias y de matemáticas es fundamental, está en el incubador, y creo que podemos tener una lista bien larga de los proyectos. El incubador es una manera de nosotros continuar siempre mirando hacia adelante, siempre proponiendo ideas, nuevos proyectos, nuevos, haciendo con lo que tengamos un ambiente razonablemente protegido, porque algunas ideas necesitan cierto tiempo de madurez antes de ponerlas en práctica. Yo creo que el incubador es un ambiente nutritivo para esas nuevas ideas y esos nuevos proyectos. Jugadora lo sugirió Sergio, así que gracias por ese nombre que fue muy eficiente. Marcia, ¿dónde está Marcia? Vamos a dejar que interrumpa el profesor Arnaldo y luego te damos la palabra, Marcia. Hay aquí algo bien interesante que ha tocado Sergio. Sergio ha expuesto los procesos de construcción del aprendizaje, de construcción de los saberes, pero no hemos tocado con profundidad el problema de los contenidos. Los contenidos la palabra es tan usada que pareciera que siempre hubiera existido y que la única manera de comunicarse fuera a través de contenido. Pero en realidad, un contenido es un paradigma de la comunicación, que no es sino tratar de colocar dentro de un contenedor un conjunto de informaciones. Y eso lo llamamos contenido. Y pareciera que fuera la manera natural, digo, de comunicarnos. Pero no es así, porque colocar la información dentro de un contenedor supone una separación de esa información de un contexto. Es decir, una píldora. Es lo que los críticos de la educación dicen, que nosotros le damos a los niños píldoras. Es verdad, las píldoras son los contenidos. Y la versión de los contenidos en la escuela, en los libros de texto, son las lecciones. Y las lecciones las dan los maestros. Por lo tanto, la información como contenido que se da en las clases está separada de contextos, o sea, lo aleja de la competencia. O sea, yo quiero problematizar esa palabra, porque está avecindada en lo que tú tocas, que ya no es un paradigma, sino un valor, que es la creencia de que la palabra, la lección, genera aprendizaje, y que tú has dicho que no. Quisiera que discutiéramos esto. Gracias. Eu acho que para... Yo creo que para una discusión muy rapidita, media hora, creo que tenemos que hablar de conceptos que pueden parecer muy abstractos. Entonces voy a dar una simplificación práctica que también creo que tiene que ver con lo que Arnaldo habló. Y voy a volver a mi disciplina, al enseño de físicas. El enseño de físicas es un enseño a un nivel que tiene un programa. Existen algunos tópicos para el primero, segundo año, tercer año. Ese programa mecánico en el primer año,
óptica en el segundo y tecnología y luego electricidad en el tercer año. Es así desde siempre. Poca gente se pregunta por qué el programa es así, pero en verdad esa programación de contenidos en el sentido de las diferentes cajitas de materia, eso provino de un curso de física que es muy versado hacia la ingeniería, el estudio de las máquinas que sucedió para los años 20 y eso se fue simplificando, digámoslo así, todo lo que sea de la maquinaria y entonces se quedó esa estructura que no tiene el mínimo sentido, pero se quedó. Y ese es el currículo de física que se enseña en las escuelas. No existe. Después, ustedes pueden preguntar si encuentran algún sentido en ese contenido de física que se enseña. No existe ninguna justificación pedagógica para que sea así, ni científica ni nada. Es así porque es así. Y lo que se hace es dividir ese contenido en esos 3 años en diferentes casillas que se tienen que dar en cada mes y usted tiene que buscar los autores de física, los profesores, lo que buscan son herramientas didácticas para poder hacer esa exposición de la manera más eficaz, ya que yo tengo que enseñar, por ejemplo, movimiento uniforme y eso tiene que pasar tal mes, tal año. Entonces, ¿cuál sería la forma más eficiente de hacerlo? Entonces se hace una primera clase de exposición, luego pasamos a actividades de fijación, luego actividades más elaboradas. Entonces es una técnica de exposición y es mucho más una didáctica. Cuando digo que tenemos más didáctica que pedagogía, es en ese sentido que hablo. Es mucho más importante. Yo paso mucho más tiempo, más energía pensando en cómo yo voy a presentar ese contenido de la forma más didáctica posible, de lo que me paso pensando, ¿por qué? ¿Por qué esa física yo estoy enseñando en este momento? Y la respuesta normalmente es, bueno, porque es la física que se hizo en el vestibular. Esto es una metodología, esa es una cosa, es como el perro que se trata de morder el rabo. Es porque es. Hago eso porque en el vestibular me lo dijeron. La universidad dice que pida eso porque eso es lo que se está enseñando en las escuelas. Entonces nos están devolviendo y las escuelas dicen, enseñamos esto porque la universidad lo pide y la universidad dice, no, se pide porque la escuela lo dio. Entonces la escuela va retroalimentando esa cosa que no tiene sentido. Y yo creo que ese es el ejemplo del contenido que está en un contenedor, como dijo Arnaldo, en el incubador, y totalmente separado de la que es la experiencia de interacción de aquel profesor con aquella clase que tiene curiosidades, que tiene un mundo, que tiene dudas tecnológicas, científicas y lo que sea, y que muchas de ellas quedaron maravillados con un fenómeno de astronomía o con alguna cosa que sucede en aquella región y quisieran saber por qué, o que puede tener una admiración tremenda por la física, por el estudio de la física, que es el estudio legítimo. Todo el mundo ya está mirando diferentes cosas, imaginando por qué funciona así, por qué funciona así, por qué tarda para correr, por qué tarda para parar. Todo chico está muy interesado en la velocidad. Entonces todo eso va a ir cayendo cuando usted tiene que estudiar. ¿Por qué ese fracaso tan grande? ¿Por qué se insiste en ese fracaso? Habla específicamente del enseño de las ciencias físicas. ¿Y por qué no se rompe? ¿Por qué no se quiebra esa cadena de fracasos de tantos y tantos años? ¿Por qué? Porque seguimos enfocándonos en el contenido y no en la experiencia de aprendizaje. Tenemos que cambiar el enfoque de la experiencia, prestar un poquito de atención a aquel joven que está sentado ahí y la ciencia que él necesita saber y cómo él tiene que gerenciar los temas científicos y salir de aquellos encasillados. Yo creo que podemos comenzar a hacer un cambio. Existe una serie de compromisos, todo eso es realidad, pero nosotros no podemos de una manera conformista decir, bueno, es así porque es así y se acabó. Esa es la realidad y vamos a continuar en mi forma de fracaso porque así fue siempre. Es un proyecto, queremos un proyecto de verdad, es un proyecto donde tenemos que quebrar, romper con esas estructuras, no importa qué tan tradicionales y tan establecidas sean. Vamos a hacer 2 preguntas más en 3 minutos. Marcia Carvalho y Ferre Villa, que no sé por dónde está, pero que se vaya preparando. Sergio, 1 minutito para cada respuesta. Marcia es la directora general de UNO Internacional en Brasil. Marcia, una pregunta para Sergio.
uno se habla mucho del ambiente digital y establece grandes medios y barreras de los profesores. ¿Qué tipo de trabajo hace la escuela? ¿Usted cree que tiene que hacer para poder instalar esa atmósfera digital, para que se viva esa atmósfera digital? ¿Qué tipo de cultura se tiene que trabajar en la escuela? Para o mesmo tema, né? Quer dizer, onde está o... ¿Dónde está el enfoque? El enfoque está en el aprendiz. La herramienta está en el aprendiz, lo que necesita. Sería un error también colocarle la tecnología. Muchas escuelas se necesita comprar el objeto tecnológico, el más tecnológico, porque ese es el último grito de París. No, si tenemos que hacer con ese objetivo tecnológico, no sé qué hacer con eso. Quiere decir, solamente va a ser útil si cumple una función dentro de esa interacción. Yo encuentro que la escuela no necesita temer de la tecnología porque ninguna otra institución tiene. Es curioso cómo la tecnología entró en todas las instituciones, ya se usa como herramienta de comunicación. Todos nosotros lo usamos. La tecnología se usa como herramienta de trabajo. Todos nosotros lo usamos, todas las empresas. Pero está fuera de la sala de clases. Entonces, todos los agentes en la sala de clase, la tecnología lo tiene todos menos cuando se están ahí. Es bien curioso. Entonces, el profesor que se comunica con la tecnología, usando tecnología el día entero, no lo hace en la sala. Otros que lo usan siempre fuera, no lo usan en la clase. Parece que es el único ambiente donde no hay tecnología, es en la sala de clases. Entonces, simplemente es permitir que la tecnología entre en la sala de clases, permitirle la entrada y hacer buen uso de ella lo mejor posible, sin tener miedo. Parece que es un agente externo que va de nuevo, es asunto de salir de la zona de confort. Yo tengo un modelo preestablecido y cualquier cosa que trata de entrar ahí parece que va a romper. A veces es importante desestructurar un poquito para sentir cierto deseo y ver cómo la comunidad responde. ¿Está? Hola, hola. Hola, Fer. Fernando Revilla es el director general de UNO Internacional en México. ¿Qué tal? Gracias, Pablo. Perdón, es que cada vez que habla Arnaldo me quedé problematizado y no puedo pensar algo interesante que decir. Bueno, fuera de bromas, Sergio, ¿cómo ves la evolución del Sistema 1? ¿Hacia dónde tenemos que ir para llegar al Sistema 1.2? ¿Dónde ves el futuro? Eu acho que a gente já com um pouco. Yo creo que ya se habló un poquito sobre eso. Uno de los grandes objetivos que nosotros teníamos al inicio era, de hecho, la creación de una comunidad. A partir de la creación de una comunidad de escuelas latinoamericanas, yo encuentro que no tiene límites. Encuentro que ese es el efecto más extraordinario, ese efecto alcanzado. Yo creo que es la interacción entre los diferentes elementos de esa gigantesca comunidad que va a producir esa magia. No tenemos límites. Insisto nuevamente, necesitamos tener cierto cuidado para imaginar que todo ya se logró. Queremos un largo camino por recorrer. El camino de la transformación del modelo educativo no es un sendero fácil a seguir, pero a partir de la creación de esa comunidad, encuentro que nosotros podemos conseguir cualquier cosa que hemos soñado en conseguir. A tranquila inteligencia de Sergio. Pido un fuerte aplauso para él. Obrigado, caro amigo mío. Obrigado.